Hola, Ignacio Sánchez Cuenca, bienvenido a Línea Clara. Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenido a este podcast. Si te parece, Ignacio, antes de hablar de tu obra, de tu bibliografía y de tu trabajo en la universidad como profesor de ciencia política, si te parece, empezamos hablando en esta entrevista del tema de actualidad, el coronavirus y las decisiones que se han tomado desde el gobierno central y las autonomías para frenar la expansión de este virus. No sé cómo valoras las medidas que se han tomado en estos últimos días, la expansión del virus desde tu punto de vista no médico, pero sí como profesor de ciencia política y, y bueno, no sé cómo valoras la situación, Ignacio. Bueno, yo no soy experto en estas cuestiones, evidentemente, no es mi área de investigación, entonces puedo hablar casi más como ciudadano que como experto. Ahora, como ciudadano atento a la toma de decisiones políticas, pues tengo la impresión, comparando con lo que ha sucedido en otros lugares, que en España hemos sido un poco lentos en la reacción ante la extensión del virus. Se ha ido como un paso por detrás y el gobierno ha ido reaccionando más que anticipándose a los acontecimientos. Y eso hace que ahora mismo España tenga una tasa de crecimiento del virus pues muy alta e incluso hemos superado a Italia en esto, ¿no? Y con su opinión es una crítica a que el gobierno, en su opinión, no se ha anticipado a los hechos, sino que va reaccionando a los mismos. Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy complicado. Quiere decir que yo no estoy haciendo aquí una crítica dura ni nada por el estilo, pero comparando lo que ha sucedido en España con lo que ha sucedido, no sé, en Corea del Sur o en Taiwán, donde ya tenemos Ujú. algunas evidencias, por no mencionar China, que es un país autoritario y que por lo tanto la comparación es más difícil, pero en Taiwán y en Corea del Sur, pues da la impresión que se tomaron medidas muy al comienzo de la infección, mientras que aquí pues se han perdido varias semanas hasta que finalmente ya los acontecimientos han sobrepasado un poco al gobierno y al gobierno no le ha quedado más remedio que tomar unas medidas drásticas a través de la declaración de estado de alarma, pues y tratando de confinar a la gente en sus casas, etcétera. Pero esto llega ya cuando la enfermedad está muy extendida en la población. ¿Le parece acertado, por tanto, esas medidas, aunque quizá hayan sido un poco tarde? ¿El estado de Y alarma le son parece inevitables. necesario? Una vez que se extiende tanto la enfermedad, Ujú. me resultan inevitables. Otra cosa es si se podría haber evitado llegar tan lejos en las restricciones de la población si se hubiera actuado preventivamente al comienzo, ¿no? Pero ahora también debo decir que resulta muy fácil hablar a posteriori. La cosa es que en tiempo real cómo se toman las decisiones y ahí pues siempre hay mucha incertidumbre. Ujú. No sé qué, bueno, dentro de estas medidas se ha recurrido a a la UME, bueno, para desplegarse en 7 ciudades, las que tienen batallones. No sé si le parece acertada esta decisión. Bueno, no tengo opinión al respecto. Me imagino que contribuye a dar mayor credibilidad a los anuncios realizados por el gobierno, pero no creo que vaya a hacer falta en ningún caso una intervención militar de ningún tipo. Quiere decir que el orden social se va a mantener porque la mayor parte de la población está a favor de que el gobierno tome medidas drásticas para frenar la extensión del virus. Ujú. Desde un punto de vista más político, aunque el caso es de máxima gravedad, creo que también toca hablar desde el punto de vista más político. No sé si ha podido leer el tuit que no voy a reproducir aquí de Clara Ponsatí acerca de, bueno, de la enfermedad y hablaba del caso concreto de la ciudad de Madrid. No sé si tiene opinión al respecto, no sé qué le parecen las opiniones, las respuestas a este tuit, en especial la de Pablo Echenique, Inés Arrimadas y otros actores políticos que han reaccionado al desafortunado, o como poco, es poco decirlo, pero bueno, desafortunado tuit de esta eurodiputada. Bueno, yo prefiero no opinar de estas cuestiones de coyuntura, porque no tengo nada especial que decir, ni mi voz tiene especial autoridad para desautorizar lo que diga una persona u otra, así que casi prefiero pasar por encima de este asunto. Vale. Si le parece, otra de las cuestiones encima de la mesa desde el punto de vista político es
digamos, el desacuerdo existente entre el presidente de la Generalitat, Torra, y el gobierno en relación con las medidas de estado de alarma en las que pone bajo mando del Ministerio de Interior a las policías autonómicas, también a los Mossos de Escuadra. No sé cómo valora bueno, el punto de vista del presidente Torra y cómo lo encuadra en el momento político en el que vivimos, en el que se está desarrollando esta crisis, al mismo tiempo que se estaba desarrollando la mesa de negociación entre el gobierno y el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña. Pues no lo sé muy bien, yo es que no soy tertuliano, quiero decir, no me dedico a comentar la actualidad política en el día a día, ¿no? Me gusta mucho el análisis político, pero siempre poniendo un poco el foco en el medio plazo o en el largo plazo, ¿no? Pero no estoy siguiendo, o sea, no tengo opiniones especialmente interesantes sobre estos asuntos. Pues evidentemente ha surgido una fricción entre el gobierno catalán y el gobierno de España. Esto, pues, para muchas personas no tiene sentido que en estas circunstancias rebroten los problemas territoriales, dada la emergencia nacional en la que nos encontramos, pero vamos, yo es que realmente sobre estas cuestiones de lo que dice uno y dice el otro, declaraciones, no voy a entrar en ello porque no es mi papel ni puedo aportar nada al debate público en ese sentido. Entiendo. Si le parece, pasamos a valorar, bueno, a que nos dé su opinión, si le parece, acerca de, bueno, de los temas que están en la agenda política, ya fuera el tema de este virus. Uno de los temas que planteamos a nuestros entrevistados en este programa, además de la actualidad, es conocer su opinión, en especial la suya. Usted ha publicado varias obras. Una de las últimas trataba sobre lo que usted considera que es un fin de ciclo en la izquierda. Con respecto a esto, nos gustaría hablar de este tema y focalizarnos, si le parece, en la globalización y en la reacción que se ha producido en los últimos años electoralmente en muchos países, como pues en Francia o Estados Unidos o incluso España, con el fenómeno de Vox, en relación al avance o a la evolución de la globalización y ese surgimiento de los populismos de extrema derecha que se ha producido, pues pueden ser Trump, Bolsonaro, Vox aquí en España. No sé cuál es su opinión acerca de esos populismos de extrema derecha y si tiene relación con el fenómeno de la globalización. Bueno, es una pregunta muy compleja, tiene muchos ángulos y hay ahora mismo un número muy elevado de especialistas, de académicos tratando de responderla desde diversos puntos de vista, ¿no? Algunos consideran que las principales causas del aumento de estas opciones extremistas o populistas, o como queramos llamarlas, tienen que ver con cuestiones económicas, con el impacto económico de la globalización y de la extensión del capitalismo contemporáneo, mientras que otros investigadores creen más bien que lo que está sucediendo es un asunto relacionado con el cambio cultural, con grupos sociales que se resisten a aceptar o a internalizar valores que son propios del capitalismo globalizado, entonces tendrían una reacción nostálgica que les lleva a apoyar a partidos que promueven una idea de sociedad más ordenada, más jerárquica, más homogénea y que despierta esa nostalgia de un tiempo pasado que ya no está con nosotros, ¿no? En esta polémica entre los que creen que importan más los factores económicos y quienes creen que importan más los factores culturales, yo creo que se pierde un poco de vista la raíz política del problema del que estamos hablando, que evidentemente tiene alguna conexión lejana o no tan lejana con la globalización, pero que va más allá de eso. Y lo que estamos observando en muchos países desarrollados, pero no solo en los países desarrollados, también se observa en países de Europa del Este, se observa en Brasil, se observa en la India, es que lo que ordenaba políticamente las sociedades era la relación de confianza entre representantes y representados, entre ciudadanos y políticos. Y eso por motivos muy diversos, que tienen que ver algunos con la globalización, otros con la crisis económica que hemos vivido, otros con la corrupción, con la extensión de las redes sociales, en fin, hay factores múltiples, pero lo que todos ellos producen es una quiebra o una erosión del vínculo representativo, del vínculo de confianza que hay entre ciudadanos y políticos. Cuando esa confianza se rompe,
o se debilita mucho, pues pueden surgir fuerzas políticas que reclamen un tipo de conexión directa con el electorado, con la ciudadanía, distinto. Y eso es lo que vemos en lo que se llaman los partidos populistas, ya sean de derechas o de izquierdas. A mí lo que me interesa es identificar en otros momentos de la historia fenómenos similares. Sin necesidad de irnos muy atrás en el tiempo, podemos, por ejemplo, mencionar el caso de Italia en los años 90. En Italia en los años 90 surge un político populista antes de que habláramos de populismo, que es Berlusconi. Y es una experiencia pionera dentro de Europa, ¿no? Por decirlo así, lo que sucede en Italia en los años 90 con la elección de Berlusconi se anticipa casi 25 años a lo que luego ha sido la oleada de formaciones populistas de izquierda y derecha que han surgido tras la crisis económica. ¿Qué es lo que sucede en Italia? En Italia en aquel momento la globalización quizá no pesaba tanto, ni pesaba tanto las redes sociales, que apenas existían, no existían en el año 94 cuando sale elegido Berlusconi. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Italia? Pues que los escándalos de corrupción rompen las relaciones de confianza entre ciudadanos y políticos, por lo tanto se resquebraja el sistema representativo y se abre el espacio para que surja un líder con características distintas a los líderes políticos tradicionales, como es un empresario con grandes inversiones en medios de comunicación, con una capacidad de propaganda enorme, que consigue convencer o persuadir a sus ciudadanos de que él es la opción para salvar y regenerar al país. Esto es muy parecido a lo que estamos viendo hoy en otros países y, por lo tanto, me sirve el ejemplo de Berlusconi o el antecedente de Berlusconi para insistir en que, además de factores económicos y culturales, hay también una dimensión política muy importante que tiene que ver con esta erosión del vínculo representativo al que antes me hacía referencia. Usted relaciona, si entiendo bien su reflexión, este fenómeno de los populismos de extrema derecha y extrema izquierda. Usted está citado el caso de Berlusconi como un precedente, un antecedente cercano. ¿Le parece entonces que el factor de la corrupción y esa desconfianza, esa ruptura a la que hace mención del vínculo entre representados y representantes es uno de los factores clave para el surgimiento o el resurgimiento de estos partidos de extrema derecha? A mi juicio, ese es el motor que produce estos cambios políticos. ¿Por qué se produce el debilitamiento del vínculo representativo? Pues en algunos casos será por la corrupción, como sucedió en Italia en los años 90, en otros casos será por el aumento de la desigualdad económica, en otros casos será porque se percibe que los políticos tienen un margen de acción muy pequeño cuando llegan al gobierno debido a las constricciones o las limitaciones que impone la globalización. Los motivos por los cuales se puede debilitar el vínculo representativo son múltiples. Pero una vez que se debilita el vínculo representativo, el sistema político, por así decirlo, se desorganiza, se vuelve menos predecible, se vuelve más fluido y surgen sorpresas en forma de partidos nuevos que ganan terreno y en el colapso de los partidos tradicionales. Y lo que, ya digo, insisto, lo que tienen en común todos estos fenómenos es que en todos ellos se produce este debilitamiento del vínculo representativo, de la confianza que tienen los ciudadanos en que sus representantes puedan resolver los problemas que tienen planteados. Entiende, por tanto, que este avance de la extrema derecha, del populismo de extrema derecha, mejor dicho, está relacionado, o es una reacción, mejor dicho, es una reacción de los ciudadanos ante decisiones de corte político en diferentes países, a la corrupción, a la crisis económica. Usted apunta que la corrupción en Italia es un factor clave y esa ruptura de la confianza, ¿no? Por lo tanto, estamos ante una crisis de la democracia liberal. Algo de crisis hay. No sé si la palabra crisis es la más adecuada, pero claramente las democracias liberales no están funcionando como lo hacían en el pasado. Uh-huh. Se están alterando algunos de los modos de funcionamiento, ¿no? Esto tiene que ver con que se produzcan fenómenos de polarización creciente,
con que los controles institucionales, lo que se llaman los controles horizontales entre unas instituciones y otras, entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo, pues también tengan funcionamiento extraño, que decir que no operan con la misma fluidez con la que operaban en el pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si es una crisis o es una transformación, pero sí creo que las democracias liberales en estos momentos no están funcionando como funcionaban hace 30 o 40 años. En relación a esto, si le parece, otro de los, no sé cómo catalogarlo, pero otro de los factores que está desempeñando, una de las consecuencias que se está desarrollando, en nuestra opinión, es una especie de, no sé si denominar la crisis, si denominar la evolución del papel que juegan los Estado-nación en la actualidad. No sé cuál es su opinión acerca de qué papel juegan los Estados, el Estado-nación, a día de hoy, en cuanto a las políticas públicas, en concreto la Unión Europea. Bueno, esto es otro de los grandes temas de la política contemporánea y hay un debate muy fuerte sobre si el Estado-nación ya periclitado, si es una forma caduca de organización política para afrontar los problemas del presente, o si el Estado-nación, por el contrario, sigue siendo la instancia dominante en la forma de hacer política. Y es un debate, de nuevo, muy rico, que tiene muchos ángulos distintos, y resulta difícil hacer un diagnóstico rotundo al respecto, ¿no? Hay elementos en los que el Estado-nación está quedando en segundo plano, pero hay otros elementos en los que el Estado-nación todavía continúa siendo la instancia dominante desde un punto de vista político, ¿no? Lo que hemos visto en estos años de funcionamiento de los estados durante la crisis económica y en la postcrisis es que se ha producido un cierto reforzamiento de los estados. Los estados han vuelto a adoptar cada vez mayor poder, muchas veces frente a entidades subnacionales, frente a entidades regionales o municipales, pero también con respecto al plano internacional. Y entonces el Brexit, por ejemplo, es un ejemplo claro y contundente de lo que sucede cuando un Estado decide ejercer su soberanía en un sentido drástico para romper sus obligaciones internacionales, en este caso sus obligaciones como miembro de la Unión Europea, ¿no? Entonces, la contradicción quizá estriba en que son los propios Estados los que han decidido someterse a sí mismos a un conjunto de reglas supranacionales que limitan su poder de actuación. Entonces, pareciera que esas reglas supranacionales acaban con el Estado, pero debemos siempre recordar que esas reglas las han creado los propios Estados y las pueden deshacer o las pueden cancelar en cualquier momento, que es lo que hemos visto que ha sucedido en el caso del Reino Unido con el Brexit. No sé si me explico o estoy hablando en términos demasiado abstractos sobre este asunto. Te explicas a la perfección. Bueno, vale, me alegro. Escuchando su reflexión, su respuesta, me surge la duda, en esta última parte de su intervención, decía que han sido los Estados los que han decidido delegar parte de sus competencias en organismos supranacionales, como puede ser la Unión Europea, ¿no? En su opinión, ¿ha sido el liberalismo, las políticas públicas liberales, las que han empujado a los políticos a llevar a cabo unas decisiones en las que se delegasen este tipo de competencias? Y como segunda pregunta, ¿usted cree que ha sido positivo el fortalecimiento de las competencias de la Unión Europea en detrimento de los Estados? Bueno, yo creo que los procesos de construcción supranacional y los procesos de creación de reglas supranacionales, que no son exactamente la misma cosa, pero vamos, ambos aspectos son una dimensión fundamental del neoliberalismo. La tesis fundamental del neoliberalismo es que el Estado debe existir, debe ser fuerte, pero debe estar al servicio de la protección de la competencia. Es decir, los estados existen para garantizar el libre funcionamiento de los mercados. Esa es la premisa fundamental del neoliberalismo.
para que eso funcione así, para que eso se pueda desarrollar y llevar a la práctica, es necesario que el Estado no tenga capacidad de interferencia política en el funcionamiento de la economía. Y por lo tanto, la economía debe quedar blindada frente a la política, es decir, la economía debe quedar blindada frente a la democracia, frente al autogobierno colectivo de los ciudadanos. Esa es la filosofía principal del neoliberalismo. De ahí que las decisiones económicas se deleguen en instituciones que son independientes del poder político, como los bancos centrales europeos o como las agencias reguladoras y las agencias de la competencia, o que se establezcan instancias supranacionales no políticas, como puedan ser las estructuras administrativas de la Unión Europea. El resultado en cualquier caso es el mismo. El resultado es que los gobiernos se ven maniatados con respecto a las cuestiones económicas, dejan de tener capacidad de decisión sobre asuntos económicos fundamentales, porque se considera que la economía tiene que estar liberada de presiones políticas o de decisiones políticas. Esto es lo que ha sucedido en muchos países desarrollados, pero con especial atención, con especial énfasis en los países europeos que se han dotado a sí mismos de una estructura mucho más compleja como es la Unión Europea. La segunda pregunta es si esto ha sido positivo o ha sido negativo. Uh-huh. Y claro, esa pregunta tiene una respuesta diferente en función de cuál sea el criterio de valoración que utilicemos. Yo me voy a limitar a responder desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la democracia. Y yo creo que ahí sí ha habido una pérdida importante. Es decir, que los gobiernos son impotentes para afrontar los problemas que tienen internamente, los problemas de productividad o los problemas de desigualdad, los problemas de reparto, de redistribución, etcétera, pero a la vez se han sometido voluntariamente a estas restricciones supranacionales y el resultado es explosivo políticamente. El resultado es que mantenemos instituciones democráticas como las elecciones repetidas, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no permitimos que los gobernantes elegidos democráticamente puedan tomar las decisiones por las cuales fueron victoriosos en las elecciones en primera instancia, ¿no? Entonces se produce esta paradoja de que elegimos políticos pero no pueden hacer lo que ellos prometen cuando están en campaña electoral, y el resultado final es una frustración colectiva y es un desgaste muy profundo de los engranajes del sistema representativo de los que hablé al comienzo de esta entrevista. Uh-huh. Voy a nombrar dos de los factores que los economistas señalan como dos factores fundamentales en este momento, que son la digitalización y la robotización. Tú, como profesor de ciencia política, ¿cómo valoras esos dos fenómenos, esos dos factores? ¿Qué importancia le das en el presente y en el futuro desde un punto de vista político? Pues supongo que tendrán gran importancia, pero por desgracia no puedo contribuir nada a una respuesta razonable porque yo no es un asunto que haya estudiado, ni la robotización ni la digitalización. Uh-huh. Entonces sí he leído referencias, por supuesto, en las que se habla del impacto tremendo que esto va a tener sobre las sociedades en el futuro, etcétera. Pero yo realmente no estoy capacitado para ofrecer una respuesta a esa pregunta. Uh-huh. En relación al título de su libro, La izquierda, fin de ciclo, ¿cree que que la izquierda está en crisis, o que simplemente ha evolucionado y se ha adaptado a los tiempos? Bueno, yo creo que depende de cuál sea la perspectiva temporal que adoptemos. Si pensamos en lo que ha sucedido en los últimos 15 o 20 años, la respuesta es diferente que si pensamos en lo que ha sucedido en los últimos 80 o 100 años, ¿no? Entonces, en este libro que he publicado recientemente, que se llama La izquierda, fin de un ciclo, uh-huh, plantea una perspectiva de largo plazo, una perspectiva de 2 siglos, y esto puede sonar muy ambicioso, pero en realidad el argumento es muy sencillo. El argumento es el siguiente: el argumento es que la izquierda es hija de la Ilustración, de las ideas más radicales de la Ilustración que se abren paso a lo largo del siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y esas ideas tienen que ver
con la soberanía individual y la soberanía colectiva, con la capacidad que tenemos los seres humanos para gobernarnos a nosotros mismos individualmente, pero también políticamente o comunalmente, no colectivamente. Y ese autogobierno colectivo, tiene desarrollos políticos distintos. Uno de ellos es la democracia. La democracia es un sistema por el cual las decisiones que nos vinculan a todos las tomamos entre todos a través de la agregación de los puntos de vista de cada uno, pero tiene también otros desarrollos como es el fenómeno revolucionario, ¿no? En el que la sociedad se moviliza y rompe con el orden existente y crea un nuevo orden político. Bueno, pues todas las formas de soberanía colectiva o de autogobierno colectivo que comienzan a finales del siglo XVIII y que tienen una primera manifestación en la Revolución Americana y en la Revolución Francesa, ese sueño de emancipación colectiva yo creo que está llegando a su fin y que ha cumplido un ciclo histórico de 2 siglos. Y en la medida en que la posibilidad de autogobierno colectivo se debilite o se diluya, la izquierda se encuentra en una situación muy complicada, y por eso hablo de un fin de un ciclo largo en el que se suponía que la política podía servir para cambiar las relaciones económicas y sociales. Eso es lo que creo que hoy está en cuestión, porque el avance del capitalismo ha conseguido enraizarse de tal manera en las sociedades actuales que ya no concebimos lo que es una sociedad sin capitalismo. Eso nos resulta un ejercicio de política ficción o de ciencia ficción. No entendemos qué sería un mundo sin relaciones de propiedad como las que tenemos en el capitalismo contemporáneo y en los flujos económicos que dominan la actividad económica del presente, ¿no? Entonces, en esa medida, en tanto que ya no somos capaces de ni siquiera de imaginar un mundo alternativo, se ha perdido esa capacidad o ¿cómo decirlo?, ese poder de vocación que tenía la izquierda de ofrecer una emancipación del género humano o de las clases sociales o de los colectivos nacionales, como queramos caracterizar al sujeto político, pero se ha perdido esa posibilidad de que el sujeto político se emancipe y se haga dueño de su propio destino. Y eso es lo que, en última instancia, creo que contribuye al debilitamiento de la izquierda en el mundo contemporáneo. Por supuesto que hay gobiernos de izquierda, hay un gobierno de izquierda en España sin ir más lejos. El primer gobierno de coalición de la historia de la democracia reciente, ¿no? Desde la muerte de Franco, un gobierno entre PSOE y Podemos. Tenemos también un gobierno de izquierdas en Portugal, pero aunque haya experiencias en las que la izquierda llega al poder, la izquierda ha perdido su capacidad transformadora en el sentido radical en el que estaba hablando antes de los ideales de la Ilustración del siglo XVIII. Entonces, esto es una tesis muy ambiciosa, es una tesis casi de sociología histórica en la que planteo que las condiciones de posibilidad para una izquierda transformadora se están cerrando en la época en la que vivimos actualmente. Después de su reflexión, bueno, ha hecho una valoración muy completa desde muchos puntos de vista. Habla de que la izquierda es hija de la Ilustración. Me surge la duda, ¿de quién considera que, por utilizar su mismo término, de quién considera que es hija la derecha actual? Bueno, esa es una buena pregunta. Y claro, depende de qué entendamos por la derecha actual, si por la derecha conservadora tradicional o por las nuevas derechas que están surgiendo, ¿no? Yo creo que la derecha liberal es también, en un cierto sentido, hija de un proyecto ilustrado, pero un proyecto ilustrado distinto al de la izquierda. El proyecto ilustrado del que bebe la izquierda es el proyecto de transformación del orden social bajo criterios políticos. Mientras que la derecha lo que plantea es sobre todo la creación de un orden social en el que los individuos disfruten de unas libertades garantizadas y eso no entre en conflicto, el ejercicio de esas libertades no entre en conflicto con el funcionamiento de la economía. Eso también, en cierto sentido, es hijo de la Ilustración, pero es hijo de una interpretación distinta del proyecto ilustrado, ¿no? Del fenómeno ilustrado del siglo XVIII.
Usted ahora hacía referencia en la última parte de su intervención al gobierno actual en España y en Portugal. Decía que aunque llega al poder la izquierda, no tiene el poder de emancipación que tenía históricamente, no tiene la capacidad de decidir en el ámbito económico que tenía anteriormente debido a esa evolución del capitalismo y a como usted bien decía, no podemos, ya que no podemos imaginar eh, un mundo sin capitalismo. Por tanto, eh, digamos, la pugna electoral que a día de hoy tiene la izquierda es más cultural que económica. Bueno, hay una parte cultural, eso es evidente que cada vez tiene mayor peso, y el hecho de que sea una pugna cultural también explica que se alcancen unos niveles de polarización social tan fuertes, es decir, donde la gente parece que vive en mundos distintos, la gente de izquierdas y la gente de derechas, culturalmente hablando, pero también tiene una dimensión social, es decir, que la izquierda lo que pretende, aunque no encuentre todavía el camino, es preservar algunos de los logros de la etapa dorada de la socialdemocracia, cuando la socialdemocracia alcanzó un equilibrio entre economía y política, y pretende también encontrar nuevos instrumentos políticos para garantizar no solo la igualdad política, sino también la igualdad económica, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues hay propuestas como la renta básica universal. Eso es una propuesta novedosa y es una propuesta con una capacidad transformadora importante. Lo que está por ver es que eso se pueda llevar a la práctica en algún momento, ¿no? Pero vamos, hay otras propuestas que tienen que ver también con el desarrollo del cooperativismo, en fin, hay propuestas diversas en el mundo más académico, más intelectual de la izquierda, que podrían abrir paso a otras vías nuevas, pero por el momento lo que es la realidad actual, lo cierto es que cuando un gobierno de izquierdas llega al poder, se encuentra con que tiene un margen de transformación muy estrecho. El ejemplo perfecto para esto, desde luego, es la elección de Syriza en Grecia. Syriza es un partido que está a la izquierda de la socialdemocracia, es el primer partido a la izquierda de la socialdemocracia que gana unas elecciones y llega al poder desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero una vez que llega al poder dentro de la maraña institucional o de la red institucional de la Unión Europea, se encuentra con que no tiene grados de libertad y se ve obligado a hacer las mismas políticas de ajuste que hacían los gobiernos anteriores, por supuesto con matices que son importantes, que yo no quiero despreciar o no quiero pasar por alto, pero es una cuestión de matices, es decir, no es una cuestión de un proyecto alternativo distinto. En su opinión, y ya para ir terminando, si le parece, eh, ¿cuál, o sea, el papel que ahora mismo tiene y que va a tener en el futuro los nacionalismos, y con esto englobo a la extrema derecha populista, Vox o a Bolsonaro o a Trump, o incluso nos podemos fijar en partidos de la derecha nacionalista e independentista catalana? ¿Usted cree que estos partidos políticos, o sea, digamos que sus resultados van a seguir siendo positivos o está llegando el momento en el que se paren esas expectativas electorales? Bueno, pues ya me gustaría a mí saberlo. Resulta muy aventurado hacer ningún tipo de pronóstico en estos momentos porque las políticas de los países occidentales están en estado de flujo, ¿no? Es decir, no están solidificadas. Ahora mismo todo es muy fluido y resulta muy complicado saber por dónde van a evolucionar las cosas. Eh, yo tengo la impresión de que va a continuar este fenómeno un tiempo, pero sucede que a la vez las restricciones con las que se enfrenta cualquier gobierno, ya sea de derecha extrema, de derecha moderada, de izquierda moderada, de izquierda radical, son tan fuertes que luego los cambios no permiten darle la vuelta al sistema, ¿no? Y entonces es muy preocupante, para mí por lo menos lo es personalmente, que estos partidos de derecha populista avancen posiciones, pero incluso si llegan al poder luego tampoco tienen tanta capacidad para deshacer todo lo conseguido durante las décadas anteriores, ¿no? Entonces, bueno,
con esto no quiero minimizar el peligro que suponen estas fuerzas políticas, pero sí advertir que incluso cuando llegan al poder no tienen tanta capacidad de transformación como ellas quisieran. Ujú. ¿Usted cree, o usted, mejor dicho, cuál cree que es la alternativa a día de hoy a la globalización o al capitalismo? Yo esto, si lo supiera, ya lo habría escrito. Esto no lo sé. Esto es una pregunta que a mí me desborda. Y yo me dedico a investigaciones un poco más estrechas o más pequeñas, y hace falta otro tipo de pensador, hace falta otro tipo de personas para responder a eso. Quizá la pregunta sería, ¿usted cree que hay alternativa o que puede surgir una alternativa? Yo creo que puede abrirse una posibilidad de transformaciones profundas como consecuencia de algún tipo de crisis del sistema. Ahora estamos viviendo en directo una crisis como la de una epidemia, ¿no? Una pandemia, como la del virus el coronavirus. Pero probablemente eso no sea suficiente para modificar los cimientos del orden social y económico. Ahora, si pensamos en una crisis de mayor impacto, como puede ser la crisis medioambiental, pues al final del libro sí planteo que eso puede obligar a replantear la manera en la que hemos organizado la economía y la sociedad, ¿no? Entonces sí creo que la crisis ecológica puede acabar teniendo un impacto fuerte sobre la política y reorganizando la política y abriendo la posibilidad de que la izquierda inicie un nuevo ciclo histórico que tendrá que ser un ciclo histórico construido sobre premisas distintas a las que hemos vivido en estos últimos 2 siglos. Bueno, Ignacio Sánchez Cuenca, para terminar, ahora sí, la última pregunta. Siempre, solemos terminar con una pregunta muy genérica, que es casi más una pregunta, digamos, casi más personal que política, pero siempre sobre temas políticos, claro. La pregunta es, ¿cómo ve el futuro? ¿Es usted optimista con respecto al futuro? Sí. Creo que hemos vivido en los últimos 150 años un periodo de progreso material y espiritual muy impresionante, que dice que nunca se había conseguido unos logros en términos de esperanza de vida, reducción de la pobreza, cotas de libertad individual, etcétera, nunca en la historia. Y por supuesto que hay muchos nubarrones en el horizonte. El más oscuro, el más amenazante de todos ellos es el ambiental, pero a pesar de eso sigo teniendo una cierta esperanza que los humanos seamos capaces de superar estos nubarrones que acechan y que ponen en peligro lo que es un progreso continuado y muy impresionante, de los últimos 150 años. Pues nos quedamos con ese mensaje de optimismo, de esperanza y de capacitación del género humano para superar estos momentos, y que el futuro nos depare buenos momentos y encararlo con optimismo. Muchas gracias, Ignacio Sánchez Cuenca, por estar con nosotros en Línea Clara. Ha sido un placer para mí entrevistarle. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Saliendo disparado, echándole candela cuando nunca lo ha logrado, llenando ese vacío que le hizo crecer dormido, escalando las murallas que recuerdan lo prohibido, tan recurrente, riendo entre tanta gente, con la risa fue creciendo aparentemente, pero hay que parar, echar tiempo y respirar, es lo que hacía falta, sonreír e imaginar. Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar, el sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar, porque hoy te invito a volar y llegar más allá de los límites de esta ciudad, y no te arrebatarán la ilusión de dirigir tu ciclo vital, pasando de todo aquello que está mal. Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal. ¿Y qué hay de esos que eligen su destino?
los que le marcan y dirigen el camino. Pero ¿cómo va a avanzar si no puedes soñar? Si nunca escuchas su voz, si nunca escuchas al que piensa diferente, ni ayudas al de frente, ni compartes con la gente. Y así tan sordo, tan de negro corazón, se pudre tu egoísmo cuando gritas mi interior. Voy sintiéndome fuerte.